Dios obra en el corazón del creyente para llamarlo a la obra de Dios y para llenarlo de su poder, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, porque, tiene tanto trabajo el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es alguien que está ahí sentado y está simplemente esperando a que algo suceda. Al contrario, el Espíritu Santo de Dios está constantemente trabajando en la vida del cristiano y en muchas áreas. Y ahorita solamente vamos a ver, por decir, una primera parte del Espíritu Santo y lo que Él hace para que nosotros sirvamos a Dios, Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer Hechos capítulo 13 del versículo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a ver del versículo 1 al versículo 3. Hechos capítulo 13 del versículo 1 al versículo 3, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios llama y cómo aparta a Bernabé y a Saulo. Hechos 13 del 1 al versículo 3, y lo vamos a leer todos juntos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por el Espíritu Santo de Dios que actúa y obra en nuestras vidas y que también llama al ministerio, que también está llamando para el servicio de Dios, asegurándose que hay cristianos que están trabajando dentro de la obra de Dios, pero que también son prospectos para que puedan pastorear, para que puedan salir como misioneros, para que puedan comenzar iglesias. Gracias, Señor, te damos por tu llamamiento y te pedimos que bendigas esta escuela dominical. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El Espíritu Santo de Dios, número 1, llama. El Espíritu Santo de Dios llama. Aquí en el versículo 1 dice la Biblia que había en la iglesia. El Espíritu Santo de Dios llama dentro de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios llama dentro de la iglesia, y dice acá: esta iglesia estaba en Antioquía y había dentro de la iglesia profetas y maestros, los que ya estaban haciendo algo dentro de la iglesia. Y con sus excepciones, Dios habla y llama a alguien que ya está haciendo algo dentro de la iglesia. ¿Por qué digo con sus excepciones? Porque Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y él estaba persiguiendo a la iglesia, y Dios tenía algo especial para la vida de Saulo, que después fue Pablo, para que él llevara el evangelio a los gentiles. Pero aquí dice la palabra de Dios que estaban varios hermanos. Dice Simón, también estaba Lucio, estaba Manaén, estaba Bernabé, estaba Saulo. Estaban ahí trabajando y enseñando, y estaban ya participando dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios dice que en el versículo 2 dice: les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Él dice, el Espíritu Santo de Dios: yo quiero usar de una manera
diferente, ya estaban siendo usados para el servicio, porque dice en el versículo 2, estaban ministrando, estaban preparándose ellos mismos para enseñar la palabra de Dios dentro de la iglesia. Y podemos nosotros entender por esto que había varios dentro de la iglesia. Al estar siendo ellos usados, era una iglesia algo grande, y dice la Biblia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. El Espíritu Santo de Dios llama. El Espíritu Santo de Dios pone en el corazón del creyente, del cristiano, esa decisión, que el cristiano dice: ok, Dios quiere que esté aquí, pero yo siento que Dios quiere que haga algo más. No puedo quedarme aquí. Dios me ha llamado para predicar el evangelio. ¿Y cómo es que Dios llama? Bueno, uno tiene primero que ser salvo, tiene que estar yendo a una iglesia, y cuando uno está ahí en esa iglesia, el Espíritu Santo de Dios llama claramente a esa persona, a ese cristiano, para salir y predicar su palabra. Unos pudieran preguntarse: pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese llamado? Bueno, yo creo que es un llamado claro, es un llamado de parte de Dios, es un llamado que el cristiano, el varón de Dios, el hombre, dice: yo sé que Dios no me quiere nada más acá, Él quiere que vaya y me prepare y predique su palabra. Aquellos que han sido llamados saben de lo que yo estoy hablando. Cuando yo había graduado de la preparatoria, sabía que Dios quería que me fuera a preparar a un instituto bíblico. Y todavía yo no era llamado, simplemente yo sabía que Dios quería que yo me preparara. Y dije: bueno, pues puedo yo ir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y si Dios no me llama, entonces voy a tomar y hacer una carrera en donde gane millones de dólares. Amén, todos así pensamos. Pero en el transcurso de haber graduado de la preparatoria y en camino a el instituto bíblico, fuimos a un campamento familiar. En este campamento familiar, el pastor Mike Patterson estaba predicando, y estaba predicando un mensaje de la cruz de Cristo, lo que hizo Jesús por nosotros. Y durante ese mensaje, y lo apunté aquí en mi Biblia, el 24 de julio de 1992, cuando fue predicado ese mensaje, Dios me llamó. Dios me llamó. En otras palabras, yo sentí el llamado de parte de Dios, que Dios me estaba diciendo: mira, Arturo, yo no solamente quiero que vayas y te prepares. Es bueno prepararse. Hay quienes están aquí en el instituto de nuestra iglesia y se están preparando, y es bueno prepararnos. Pero también Dios me dijo: no solamente yo quiero que te prepares en el instituto, sino yo quiero que me sirvas. Yo quiero que seas un pastor. Yo quiero que prediques mi palabra. Y entonces yo pasé al frente y me rendí, y era un llamado claro de parte de Dios, y tomé esa decisión. Entonces, cuando somos llamados, el Espíritu Santo de Dios nos aparta para su servicio, nos llama para Él. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1. En el versículo 13, ahorita vamos a estar viendo algunos versículos acerca de su llamado y luego de su poder. Segunda de Timoteo capítulo 1, en el versículo 13, está hablando aquí Pablo a Timoteo y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo está hablando a Timoteo y dice: retén la buena doctrina, las sanas palabras que has escuchado de mí,
y guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo. Vean lo que dice Efesios capítulo 4 en el versículo 4. Estamos ahí cerquita. Y vean lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Podemos leer ahí, vamos a leer del versículo 1 para darle un poquito más de la idea que habla acá. Dice: yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Somos llamados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está constantemente viendo quién está sirviendo dentro de la iglesia. Él está ¿cómo lo podríamos decir? A mí nunca me ha tocado estar en un partido de béisbol ni en un partido de fútbol en donde hay ciertos scouts que están ahí checando a los jugadores y a los jóvenes que tienen 17, 18 años o aún en las universidades, y están fijándose y dicen: wow, este tira bien, este patea bien, y entonces al final de la práctica van y le dicen: ¿sabes qué? Yo quiero contratarte a ti, te queremos llevar a esta universidad, y cuando termines queremos que tú seas un jugador profesional de fútbol o de béisbol o de fútbol americano. Y entonces hay quienes van a esos lugares de prácticas, se están fijando y después les dicen: ok, vente para acá, queremos que estés de nuestro equipo, queremos que estés de nuestro lado. A mí no me ha tocado, pero hay gente así. Y hay gente que está buscando eso, que sabe que cuando está ahí el scout buscando y fijándose, se ponen más nerviosos y quieren que los vean. Dios está viendo quién está sirviendo. Dios está viendo nuestros corazones. Dios está viendo cómo nosotros estamos ministrando dentro de la iglesia. Y hay a quienes Dios llama inmediatamente. Hemos tenido a varios pastores aquí en nuestra iglesia que nos han contado y nos han dicho: después de 2-3 meses Dios me llamó y yo no sabía en lo que me estaba metiendo, pero yo me fui al instituto y me preparé y empecé a predicar después y fui al pastorado y empecé a servir al Señor. Dios llama, y es el Espíritu Santo de Dios que ahí está. Él obra, Él está trabajando, Él está actuando y buscando a cristianos que le puedan servir a Él. Y quiero mencionar este dicho: pocos son llamados para morir por Cristo, pero todos somos llamados para vivir para Él. ¿Eso qué quiere decir? Dios nos va a llamar, Dios nos llama y Dios quiere que le sirvamos a Él. No todos vamos a morir por Él. Es más, hay muy pocos que son llamados y realmente mueren por Él. Cada uno de los apóstoles del Señor Jesucristo fueron cada uno de ellos tuvieron su parte en vivir, podríamos llamarlo una vida sufrida. Muchos de ellos murieron por ser cristianos. Algunos de ellos flagelados, algunos de ellos, como Juan, los metieron en una olla de aceite hirviendo y no murieron. Luego los mandaron allá a la isla de Patmos, ¿verdad?, para vivir el resto de sus días. Pero la mayoría de ellos murieron por predicar el evangelio. Pablo aún murió
y después Dios lo resucitó para que siguiera predicando. No todos vamos a morir por Cristo, pero todos somos llamados para vivir para Él. Número 2, el Espíritu Santo llena de su poder. Cuando nosotros somos salvos, si ya estamos ahí en Efesios, vean lo que dice Efesios capítulo 1, cuando todos somos salvos, todos somos sellados por Él. En el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Ya vimos este versículo, que el Espíritu Santo, en el momento en que somos salvos, Él nos sella. Él dice: eres mío. Pero también, después de haber sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios quiere que yo le sirva a Él. Todos podemos servir a Dios. Podemos servir sin ser llamados. No debo de esperar y decir: ay, es que yo no soy pastor, por eso no puedo barrer. Yo no soy pastor, por eso no puedo ir a ganar almas. Yo no soy pastor, por eso no puedo hacer esto dentro de la iglesia. No tenemos que ser llamados para servir. Amén. Todos podemos servir. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. No está solamente dedicado a los que son pastores para que sean llenos del poder del Espíritu Santo, sino que cada cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo. Pero es mucho mejor que alguien que ha sido llamado pueda ser lleno del Espíritu Santo. Dios quiere, por ejemplo, que el pastor sea irreprensible, pero no por el hecho de que sea pastor tiene que ser irreprensible, sino tiene que ser irreprensible desde antes para entonces ser pastor y seguir siendo irreprensible. Un pastor dice ahí que marido de una sola mujer, pero no quiere decir que ya tenía 5 esposas y entonces lo llaman a ser pastor y dice: ay, pero dice aquí una sola mujer, ok, ustedes 4 para allá, ya no, y nada más me quedo con una. No, antes de ser pastor tiene que ser marido de una sola mujer, amén. Entonces las calificaciones de un pastor son antes, pero las debe de guardar después. Para ser llenos del Espíritu Santo, podemos ser llenos antes del Espíritu Santo, pero sí, aquel que es llamado debe de buscar ser lleno constantemente del poder del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 4 en el versículo 18, Lucas capítulo 4 en el versículo 18, y ahorita vamos a ver Hechos 1:8, pero Lucas 4:18 dice: versículo 16, vino a Nazaret el Señor Jesús donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Se dan cuenta de que en el día de reposo no fue a ver el fútbol? Amén. Los Juegos Olímpicos, ya en esos años habían muchos deportistas. Había dentro de el tiempo y la época de los romanos, ya había entretenimiento, ya había circos romanos, ya había teatros, ya había anfiteatros, ya había cosas que hacer para toda la gente, especial para los soldados romanos. Andaban ahí todos ellos sirviendo, pero de repente llegaban ahí a sus cuarteles. De un ladito del cuartel había un anfiteatro y había cosas que hacer en donde se entretenían. Iban y escuchaban a gente y oradores y deportes, y había entretenimiento. Pero dice la Biblia que aquí, llegando el día de reposo, y el día de reposo comenzaba en la tarde del viernes y terminaba en la tarde del sábado,
Y entonces dice, llegó el día de reposo y él entró en la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre. Era la costumbre del Señor Jesucristo ir a la iglesia. Amén. ¿Cuál es su costumbre? ¿Cuál es mi costumbre? ¿Es mi costumbre el venir a la iglesia o el quedarme en casa o el ir al fútbol? ¿Qué hago el día domingo? Y dice la Biblia que conforme a su costumbre, pero aquí hay algo diferente. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Se puso de pie, leyó y se sentó. Y todos lo estaban mirando y estaban viendo qué más iba a decir. Y dice en el versículo 21 que les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué impactante habrá sido el haber estado ahí en Nazaret, en la sinagoga. Los que no fueron en ese día, de lo que se perdieron. El haber escuchado al Salvador ponerse de pie, sentarse, y les dice: ¿saben qué? Se acaba de cumplir esta profecía ahorita mismo delante de sus ojos. Pero parte de la profecía dice acá: el Espíritu del Señor está sobre mí. Era el Espíritu Santo de Dios que guiaba al Señor Jesucristo. Creo que ya no lo vimos la vez pasada, pero vean conmigo Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Y aquí está en mayúscula y está hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién llevó al Espíritu? A Jesús, dice, el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto. El Señor Jesucristo era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios me llena, ¿para qué es? Es para que me lleve. Es para que me lleve. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, Él me controla. Ya no yo me controlo a mí mismo, sino Él me controla. Hay una comparación en Efesios 5:18 que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? El vino controla cuando alguien toma mucha cerveza, mucho vino, mucho alcohol. ¿Qué pasa con esa persona? Ni sabe lo que está haciendo, porque está siendo controlado por el vino, por el alcohol, por la cerveza. Y de repente al siguiente día despierta y dice: ¿ontoy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y le dice: no, ¿sabes qué? Mataste al vecino. Mataste, hiciste esto, robaste, rompiste, te estrellaste. Hace meses hubo alguien allá en la Ciudad de México en un BMW, iba a 100, 150, se estrelló y mató a sus 3 amigos. Y él dice: no, es que yo no fui, déjenme ir, yo no hice nada. Fue el alcohol que estaba en mí, pero yo no tuve la culpa. Y alguien que está lleno de alcohol y de vino no sabe lo que está haciendo, porque está siendo controlado por esos efectos. Y dice la Biblia: si el Espíritu Santo de Dios me llena de su poder, ¿para qué es? Es para que sea yo llevado y yo sea controlado, y el Espíritu Santo de Dios me diga qué hacer. Y yo le digo: ay, Señor, pero yo no quiero ir y predicar tu palabra. Como creo dice allá en Jeremías,
quise ya no hablar de Él y ya no predicar, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba en paz. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8, vean lo que dice aquí, Hechos capítulo 1, versículo 8, y luego vamos a ir a Juan capítulo 20, pero Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios me llena de su poder. No solamente me controla, me lleva, pero me llena de su poder. ¿Para qué? Para predicar, dice acá, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 de Timoteo, le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y luego le dice en el siguiente versículo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y en el siguiente versículo le dice: para que no te avergüences de dar testimonio de mí, ni del Señor, ni de mí, para predicar. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo de Dios me ayuda a predicar su palabra. El día de ayer fuimos a predicar su palabra. Salimos aquí a una colonia cerca del periférico. Y sí, al principio da temor, pero cuando aprendemos a depender de Él, ya no vamos a tener ese temor. Es más, debemos de, en estos últimos días, predicar aún más. Cuando Noé predicaba, le decían: no, estás loco, este mundo no se va a acabar. Y le decían a Noé: estás loco, Noé. Pero Noé, ¿qué hacía? Él no se amedrentaba, él continuaba predicando. Él predicaba. Y qué bendición es escuchar a aquellos que predican y no les da temor. Tenemos un hermano, quizás nos está viendo, el hermano Javier, está predicando allá en países en donde se les impide predicar, pero aún así va y predica. Él me ha contado de que cuando él fue salvo aquí en Puente de Ixtla, creo que es Morelos, ¿verdad? Puente de Ixtla, y él fue salvo ahí. Y de camino de Puente de Ixtla a Cuernavaca, él empezó a tirar sus CDs y pura música, ¿cómo se le llama? De los tigres del norte y de los tucanes del norte y de las gaviotas del norte y todo del norte, ¿verdad? Y los empezó a tirar y llorando y diciéndole al Señor: Señor, te entrego mi vida. Y Dios llamándolo inmediatamente a predicar. Y dice el hermano que entraba ahí a iglesias católicas y les predicaba y les decía: ¿qué hacen ahí? Conviértanse al Dios vivo y verdadero. Y qué bendición. Ahora, yo no le estoy diciendo que haga eso, pero lo que simplemente estoy diciendo es que debemos nosotros de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que vayamos y podamos predicar con denuedo. Hechos capítulo, dije que íbamos a ir a Juan 20 y luego vamos a ir a Hechos 4, pero vayan a Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Antes de Cristo, el cristiano no tenía el Espíritu Santo en él. Estaba con él, pero no estaba en él. Hay una gran diferencia. Cuando usted va a comer una semita deliciosa de mole o de milanesa o de carne enchilada, ¿qué prefiere? ¿Que la semita esté con usted o esté en usted? Yo prefiero que la semita esté en mí, amén. Que esté conmigo, ¿verdad? Ay, qué amigable semita, sí, pero me la quiero comer y es mejor si está en mí. El Espíritu Santo de Dios
antes estaba con el creyente, a un lado, y dice la Biblia, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Cuando Sansón perdió el poder, dice la Biblia, y él no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Pero ¿sabes qué, hermano? Podemos nosotros recibir el Espíritu Santo cuando somos salvos. Hechos 4:31. Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y hablaban con qué? Con miedo. No, miedo es contrario al denuedo. El denuedo es una suma de diferentes cosas. El denuedo es una suma del poder de Dios, de la oración y del conocimiento de su palabra para poder predicar. Y entonces dice acá, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces hablaban con denuedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da ese poder y ese denuedo. Hablaban con poder. No estaban predicando y diciendo, por ejemplo, allá en Hechos capítulo aquí mismo en el capítulo 4, pero en varios lugares ahí en Hechos, cuando predicaban, y Pablo predicaba, y Pedro predicaba, y Felipe predicaba, y Esteban predicaban, no lo hacían calladitos, no lo hacían escondidos, sino predicaban. El predicar la palabra de Dios en esos días era más difícil que predicar la palabra de Dios en nuestros días, geográficamente hablando, porque en esos días no había cristianismo alrededor. No podían decir, somos cristianos, porque decían, ¿qué es esa religión? ¿Cristianos? Porque eran judíos, pero aparte, en los lugares en donde ellos vivían, adoraban a ídolos y tenían templos de Diana y templos de esto y templos de aquello, y eran idólatras y tenían dioses por todos lados. Es como si nosotros fuéramos ahí a la India o a Tailandia o a Nepal o a China. Ponte a predicar ahí ¿cómo se llama el Zócalo de China? La plaza de China, el Tiananmen, ¿verdad? Ponte a predicar ahí, ¡hey! Soy cristiano y escuchen la palabra de Dios. No vas a durar mucho ahí en esos lugares, pero eso era lo que sucedía aquí. Necesitaban del poder de Dios y de denuedo, porque no era fácil levantarse y predicar. La tenemos muy fácil nosotros. Salir y predicar y llevar el evangelio no es tan difícil, pero tenemos que predicar el evangelio. Y vamos rápidamente, Hechos 4:33, aquí adelantito. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Hechos 6:8, ahí enseguidita, Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y vayan finalmente a Hechos 11:24. Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El Espíritu Santo de Dios, número 1, llama, y número 2, el Espíritu Santo de Dios llena de su poder. ¿Qué es lo que nos hace falta? Si no soy llamado, por lo menos puedo decirle al Señor, Señor, lléname de tu poder. Pedirle constantemente, Señor, lléname de tu poder. No una vez a la semana, no una vez al mes, no cuando tenga problemas y necesidades, todos los días. Señor, lléname de tu poder para ser controlado, para ser guiado, para ser llevado a hacer tu voluntad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender la obra, el ministerio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y gracias, Señor, te damos
porque no solamente estás en nosotros, pero nos quieres llenar de tu poder todos los días. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Bendice, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús.